Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Creador de los cielos y de la tierra, sabemos que tú estás en medio de nosotros porque estamos congregados en tu nombre y tu palabra así lo dice. Queremos poner en tus preciosas manos este tiempo y que seas tú la guía de esta prédica, que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y que sea, Señor, para que siempre la tengamos presente, considerando quién eres tú y qué es lo que haces por nosotros, porque tu palabra es verdad y tu palabra siempre la cumples. Te agradecemos, Padre, y en el nombre de Cristo Jesús te honramos y te alabamos. La gloria y la honra son tuyas. Amén, Señor. Sentados. ¿Qué es la fe? Y bueno, tenemos la definición que nos da Hebreos 11. ¿Qué es la fe? Nos dice el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué entendemos que nos está diciendo ese versículo? Estoy convencido de algo que no veo, pero tengo la seguridad de que va a llegar eso que Dios me dice en su palabra. ¿Qué certezas tenemos? Algo que no podemos ver, pero sí tenemos la certeza. Dios existe, Dios es todopoderoso. ¿Qué más? ¿Y cómo sabemos que Él lo va a cumplir? Porque es nuestra fe y está escrito en su palabra. A veces alguien nos promete o nos dice o se compromete con nosotros en algo y nos dice, ¿no? Y para tal fecha esto y para tal fecha aquello, ¿no? Y pudiera ser que se dé, pudiera ser que no se dé, por las circunstancias que ustedes quieran. Nosotros podemos decirle a alguien algo y decir, mañana lo hacemos o mañana nos vemos y mañana vamos a llevar a cabo esto. No tenemos la seguridad ni siquiera en el minuto siguiente. Estaba viendo en internet de un pastor que estaba predicando. Y en ese momento cayó muerto, ahí en la congregación. Él no sabía que le iba a suceder y los que estaban congregados ahí tampoco no sabían. Pero en ese momento partió con el Señor. Entonces, no tenemos la certeza ni siquiera un segundo después de lo que estamos viviendo. Pero Dios sí. ¿Por qué? Porque Él tiene el absoluto control de todo. ¿Sí? El Señor es tan cabal que no solamente, o sea, él bien hubiera podido decir, yo soy Dios y ya te lo dije, o ya se los dije a los profetas, si se quieren acordar, acuérdense, y ya yo veré si lo cumplo, ¿no? No, Él lo dijo y dice su palabra que Él dice, lo dije y no lo haré, Él lo cumple, ¿sí? ¿Y por qué tenemos la certeza de que Él va a cumplir lo que dijo? Además de que está escrito. Porque todo lo que Él ya dijo antes también, todo se cumplió conforme a la Escritura, conforme a lo que Él les había dicho por boca de los profetas, que iba a pasar, todo se cumplió conforme a lo que Él había dicho. Entonces tenemos una evidencia de lo que Él ha dicho, que está escrito en el Antiguo Testamento, muchas cosas se han venido cumpliendo. Entonces quiere decir que sí tenemos la certeza de que Él lo que ya dijo antes a alguien, a su pueblo, lo ha venido cumpliendo. ¿Por qué más sí se va a cumplir lo que Él dice? Ya vimos que porque hay evidencia, porque lo que ha dicho lo ha venido haciendo, que porque está escrito, porque Él lo dijo, ¿por qué más? Porque Él todo lo puede, no es imposible para Él. ¿Qué más? Hay cosas que ha jurado Él por Él mismo, o sea, cuando una persona jura o le dice, a lo mejor alguien pudiera decir, te lo juro por mi mamacita, porque para Él es lo más sagrado y es lo más grande. Pero Dios, arriba de Dios no hay alguien. O sea, Él es lo máximo. Él es el ser máximo y no hay nadie más arriba de Él. Entonces, Él jura por Él mismo. Pero hay un atributo que nos da la certeza de que porque sí va a cumplir lo que Él prometió. Es Dios de verdad. Él no puede mentir. ¿Por qué no puede mentir? Porque Él es santo. Porque Él es santo. Si Él en alguna ocasión mintiera, dejaría de ser Dios. No puede, ni siquiera pasa por su mente. Entonces eso a nosotros nos da una certeza de que Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Pero vamos a ver qué nos dice Hebreos 11. Dice el versículo 2, porque por ella, ¿por cuál ella? Por la fe.
alcanzaron buen testimonio los antiguos. En un trabajo que tuve yo, era una agencia automotriz, conocí a una persona que era creyente. Una vez subió conmigo, me dice, hermano, dice, ya no puedo más. Digo, ¿por qué? Dice, es que yo trato de guardar un testimonio y no se puede, el ambiente es muy, muy absorbente, muy pesado. Él era mecánico, ahí en la agencia estaba el taller, los mecánicos, los operateros pues tienen un lenguaje con muchas groserías, muchas palabras de doble sentido. Entonces, él trataba de guardar un testimonio. Y entonces yo le dije, tú no puedes contener algo para guardar una apariencia o un testimonio de algo que no somos al 100%. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando cada día en nuestras vidas. Hay muchas cosas que tenemos que dejar. Si tenías un vicio, al otro día de que hiciste decisión, ya no tengo ánimos de tomar, ya no tengo ánimos de fumar, ya no tengo ánimos de apostar en juegos y una serie de otros pecados. Y hay pecados que quizá nuestra carne se aferra a seguirlos manejando, quizá ya no con la frecuencia con que los hacíamos. Entonces, si nosotros tratamos de aparentar algo que realmente no somos, a tratar de aparentar una santidad que en realidad no guardamos, puede llegar el momento en que nos abrumen las circunstancias que nos rodean. Y eso le pasó a este hermano. No lo hacía, digamos, por hipocresía, sino él trataba de dar un testimonio para que dijeran, bueno, o sea, soy cristiano y deben de ver en mí un cambio, ¿sí? Ese cambio debe ser natural. Ustedes, muchos me conocen, yo soy muy bromista, y así como soy bromista aquí en la iglesia, soy bromista en mi trabajo, soy bromista en la casa. Hay cosas que se tiene uno que ir apartando. Entonces, fíjense lo que dice aquí el versículo 2, porque por ella, ¿por cuál? Por la fe, alcanzaron buen testimonio. ¿Por qué? Por la fe. Si tú tienes fe en lo que Dios te dice, Dios te va a apartar de muchas cosas y no vas a tener que guardar una apariencia. Esa fe que tú tienes en lo que Dios te dijo, te va a apartar y no vas a caer en esas cosas. ¿Sí me explicó? Había un hombre que no tenía trabajo, le consiguen un trabajo y en la primera entrevista es con el patrón y con su asesor. Y le dicen, tú vas a estar aquí trabajando con nosotros y obviamente pues tienes que guardar una cierta fidelidad a tu patrón, ¿no? Mira, vas a hacer esto, tú vas a estar a cargo de unos inventarios. Te van a llegar 12 cajas, pero tú nada más vas a apuntar 10. De la decisión que él tomara iba a depender que le dieran esa responsabilidad y que le aumentaran el sueldo. Y no va a pasar nada, te lo está diciendo el patrón. Entonces, ¿qué es lo que le pasó por la mente a ese hombre? Dios dice que Él me va a sostener, Dios me dice que Él me va a proveer, Dios me dice que si yo busco la justicia, su palabra, pues Él se va a encargar de lo demás, ¿no? Me dice Mateo 6, ¿verdad? No es para exaltarme, pero les comparto. Tenía yo un trabajo donde me pagaban muy bien, estaba yo ahí como contador general, salía a las 6, de lunes a viernes, muy buen sueldo. Siempre cumplí con mi trabajo. Las declaraciones aquí están y jamás dar pie a que me llamaran la atención. Pero hubo algo que no quise. Y en ese momento, lo platiqué con mi esposa, hay esto, y yo no estoy de acuerdo. ¿Y qué vas a hacer? No quiero estar ahí. ¿Y qué vas a hacer? Yo no sé. Dios nos va a proveer. Entonces presento mi renuncia. Cuando tú renuncias, ¿a qué tienes derecho? A nada. Tu sueldo está y ya. Si te corren es otra cosa, ¿no? Tenía yo la opción de seguir con mi trabajo, pero si yo renunciaba, me iba a quedar sin trabajo.
al otro día renuncio. ¿Qué necesitas? Regálame una carta de recomendación. Aquí está tu carta y me dio un cheque. Y ese cheque me alcanzó para sustentar a mi familia hasta el tiempo en que me llegó otro trabajo. ¿Dios cuidó de nosotros? Sí. ¿Dios proveyó a nosotros? Sí. Cuando tú tienes que tomar una decisión, puede ser que titubees porque dices, ¿será? ¿Pasará? No. Y yo creo que ahí es algo que fallamos muchos cristianos. Pero cuando tú das el paso de fe, Dios te sustenta. Cantábamos hace rato, Él es la roca eterna. Tú eres Dios. Cuando estos hombres de los que habla aquí Hebreos 11, ¿qué es lo que hicieron? Creerle a Dios lo que Él decía. ¿Sí? Y entonces, ese creerle a Dios por la misma fe te da un testimonio. Ya no tuviste que aparentar, simplemente ¿a quién le creíste? Al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él me dijo, porque Él me dice, porque Él me ve, porque Él está a mi lado. ¿Sí? Entonces, hay cosas que no nos debe de dar temor decidir, elegir por Dios y creerle a Dios. Porque hay cosas que como cristianos damos por hecho, ¿no? ¿Qué cosas damos por sentada en creerle a Dios? No es lo mismo como las personas que no conocen a Dios decir, yo creo en Dios. Dice el libro de Santiago que también los demonios creen y tiemblan. O sea, el diablo y los demonios creen en Dios porque lo ven. O sea, ellos saben que existe, pero eso no los va a librar de la condenación que tienen, a diferencia de nosotros. Como creyentes, ¿qué es lo que no dudamos en creer? Que tenemos salvación. Que tenemos salvación. ¿Y por qué lo creo? ¿Por qué lo hizo? Y porque lo dice en su escritura, por sus atributos. ¿Qué más? Creemos en la salvación. ¿Qué más creemos? En la vida eterna. En la vida eterna. ¿Y la podemos ver? No. ¿No? Pero sin embargo creemos. Esa es la fe. Entonces, ¿eso que creemos está confirmando lo que nos dice Hebreos 11:1? Sí, que tenemos esa certeza. No lo vemos y tenemos la esperanza. ¿Y cuándo recibimos la vida eterna? Porque en ese momento hicimos la decisión. En ese momento le dijimos al Señor, sí, Señor, yo creo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Y entonces, en ese momento, empieza a contar para nosotros la vida eterna. Y oye, ¿y nos vamos a morir? Sí. ¿Y por qué nos vamos a morir? Porque somos pecadores. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Pero no nos va a dejar Dios allá. Ajá. ¿Sí? Y además, ¿por qué nos tenemos que morir? Pues porque Dios nos va a dar cuerpos transformados. Y si no nos morimos, nos vamos con Él en el arrebatamiento, ¿verdad? Nos dice su palabra también. Okay. ¿Qué más? Aparte de la salvación, aparte de la vida eterna, ¿qué más le creemos a Dios sin dudar? Que Él está con nosotros y que nos escucha, que Él sabe lo que necesitamos antes de que nosotros le digamos a Él que necesitamos. Él ya lo sabe, sí. Y que Él va a tener cuidado de nosotros. Dice que sus hijos no mendigarán pan. Así es. Entonces, Él va a tener cuidado en todo momento y en toda circunstancia de nosotros. Nos podemos quedar sin trabajo, nos podemos quedar sin familia, nos podemos quedar sin casa, pero Él siempre va a tener cuidado de nosotros. Así es. Cuando llego a un trabajo, comparto la palabra. Y llega un tiempo en que ya compartí y Dios me quita de ahí. ¿Cuántas veces me he quedado sin trabajo? Pero también ¿cuántas veces me ha dado Dios trabajo? Sí. Sí, es cierto.
Tantas cosas yo me pudiera poner a contarles ahorita y no acabaría. Todas las cosas que yo he visto que Dios ha hecho y que Dios nos ha mostrado no solamente a mí en lo personal, sino con mi familia. Muchas cosas. Algunas cosas ya las he compartido. Y ahí está, entonces yo lo veo y para mí, o sea, ¿cómo puedo dudar que Dios exista? No puedo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podemos decir sin dudar que Dios nos dice y lo creemos? La salvación, la vida eterna, la provisión. Sí, nosotros muchas veces le fallamos, ¿verdad? Y sin embargo Él no. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Es una promesa que nos dio y Él no cambia. Podemos tener situaciones de pruebas, pero Él está ahí. ¿Sí? O sea, el huracán Katrina fue muy destructivo a donde pasó. Y el Patricia era casi 3 veces más grande que ese huracán. Y sin embargo, los cristianos unidos en oración, que le elevaron a Dios, lo movió a Él, a detenerlo. Porque era de dimensiones más grandes. Iba a afectar no solamente a México, sino a Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que obró ahí en los cristianos que elevaron sus oraciones a Dios? La fe. La fe. Cada cristiano que en esos días elevó una oración a Dios, tenía fe de que Dios podía detener ese huracán, que apenas tocó tierra y se desapareció. Los científicos no tienen explicación, los meteorólogos no tienen explicación. Ok, entonces ahí obró la fe. En el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es algo que tampoco dudamos, que Dios creó el universo y creó la tierra y creó todo lo que existe. Versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Algunos dicen que no le gustó la ofrenda de Caín porque él era campesino, pero no era eso. O sea, no le estaba pidiendo el fruto de su trabajo, de sus manos. ¿Por qué Abel sí agradó a Dios? O sea, dicen, es que Abel era pastor, entonces pues, su ofrenda tenía que ser un cordero. Y Caín pues era campesino, entonces tenía que llevarle el fruto de la tierra. ¿Por qué no se agradó Dios de Caín? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó allá en Génesis, en el huerto del Edén? Dios pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás? Él dice, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Sí? Y bueno, luego vienen las sentencias de parte de Dios. ¿Pero qué hizo Dios con ellos? Adán estaba diciendo que él sabía que estaba desnudo y como escuchó la voz del Señor, se escondió. ¿Qué fue lo que hizo el Señor por ellos? Dios sacrificó animales para vestirlos. Pero no es algo tan sencillo. Pues sí, tuvo que matar. No tenía que haberlos matado para vestirlos, pero ¿por qué lo hizo? Porque si ustedes ven, ¿de dónde sale la lana para la ropa? De los corderos. ¿Y cada vez que les cortan la lana los matan? No, los trasquilan, ¿no? Les cortan la lana y ya de ahí producen el material para hacer la ropa. Entonces, Dios no tenía que haberlos matado a esos animales para vestir a Adán y a Eva. ¿Pero por qué lo hizo? Dios quería que ellos estuvieran conscientes de hacer esos sacrificios porque a través de la sangre que era derramada de esos animalitos, sus pecados iban a ser cubiertos. ¿Sí? Todo el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel estuvo haciendo esos sacrificios era para cubrir sus pecados. ¿Por qué? Porque cuando viene Cristo, ¿qué dice Juan el Bautista de él? Que Él es el Cordero de Dios que quita, ya no cubre, sino quita el pecado del mundo. Y ya no tiene que haber ese sacrificio. Porque eran continuos, cada año tenía que hacer el sacrificio
y llevar la sangre del sumo sacerdote al lugar santísimo, ¿sí? Para cubrir los pecados de él y del pueblo. Entonces, lo que Dios quería era que vieran esa figura. Tienes que sacrificar un cordero para que tus pecados sean cubiertos. Y entonces, Abel fue lo que él creyó, y por eso hizo ese sacrificio, y por eso Dios se agradó de él, y Caín no lo quiso hacer. Él dice, bueno, pues si Abel está llevando un cordero, pues yo llevo el fruto de la tierra, ¿sí? Para que entendamos por qué fue así. Ajá, ok. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Enoc? También hacer ese sacrificio y creer lo que Dios les iba diciendo. ¿Cómo hablaba Dios en ese tiempo? Su voz era audible, les hablaba él directamente, ¿sí? Desde el huerto del Edén hasta estos patriarcas, Dios les hablaba directamente. ¿Y entonces qué fue lo que pasó con Enoc? Dice que fue traspuesto y no murió. Él vive, él no se ha muerto. ¿Qué fue lo que pasó con Enoc? Dios se lo llevó vivo. Y él es la figura en el Antiguo Testamento del arrebatamiento. O sea, es la figura del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Acuérdense que nosotros somos injertados como pueblo en el tronco. ¿Quién es el tronco? ¿Quién es ese pueblo original? El pueblo de Israel. Y nosotros somos como una ramita que somos injertados ahí, ¿sí? Entonces también somos pueblo de Dios. Ok. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y qué nos quiere decir esto? O sea, yo quiero agradar a Dios haciendo lo que Él nos dice. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer para hacer lo que Él me dice? Cuando yo hago lo que Él me está diciendo porque lo creo, porque estoy convencido que es lo que debo de hacer, no porque tengo que, sino yo estoy convencido, sí, lo voy a hacer porque Dios me lo dice. Porque lo amo, porque Él me amó primero a mí, ¿sí? No que yo lo haya amado antes, porque antes yo no amaba a Dios. Decía conocerlo, como decía Job, ¿no? De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven, ¿sí? Ok, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué entendemos aquí? Fíjense,
¿Qué le dijo Dios a Noé? Noé, hazte un arca, y le dice de madera de gofer, y la vas a calafatear con brea, y la vas a hacer de tales dimensiones. ¿Por qué? Porque va a caer un diluvio. Si ahorita nos escucháramos que eso dice Dios, es muy probable que mucha gente le creyera. ¿Por qué? Porque llueve y hay ocasiones en que en un ratito y se inunda una colonia o se inundan muchas avenidas, ¿va? Hasta los carros se llevan en un ratito. Pero ¿por qué era más difícil que en el tiempo de Noé se le creyera a Dios lo que estaba diciendo? Porque no llovía. Ahí en el libro de Génesis lo vamos a ver. Dice que salía un vapor de la tierra. O sea, no llovía. Oye, ¿cómo que va a llover? ¿Del cielo va a caer agua? Yo creo que a lo mejor ni nubes había. ¿Sí? Entonces era muy, muy difícil que alguien creyera lo que estaba diciendo Dios. Pero sin embargo, Noé lo creyó. ¿Saben cuánto tiempo se llevó construyendo el barco? 7 años. ¿Por qué? Pues porque nada más era él y sus hijos. Y crear un monstruo de nave con un transatlántico. ¿Y saben qué pasó en ese tiempo? ¿Qué se imaginan? Hagan de cuenta que ahorita escuchamos la voz de Dios y nos dice, hagan un arca, porque va a venir un diluvio. Ya sabemos que no va a haber, porque hay una promesa de parte de Dios, pero vamos a suponer que nos dice Dios. Y aquí en la calle empezamos a construirla. ¿Qué creen que nos diría la gente? Estamos locos. Porque están haciendo un barco ahí en la calle. ¿Qué lo van a subir al cerro o qué? Nos dirían que estamos locos. Pues ¿qué creen que le hayan dicho a Noé? Lo mismo. Y yo creo que a él le fue peor, porque dice la palabra de Dios que la maldad era de continuo. Pensaban, hablaban y hacían. O sea, había tanta maldad en la gente que ya Dios ya había determinado destruir, acabar con la humanidad. Pero vio que Noé le creyó. Y entonces Dios iba a salvar a Noé y a su familia. ¿Sí? Entonces, ¿qué aplicó ahí Noé? La fe. ¿Por qué? Porque creyó que iba a venir algo que él no había visto. Pero estaba convencido, porque si él no hubiera estado convencido de que iba a caer un diluvio, Noé no hubiera empezado a fabricar el arca. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir Dios a nosotros, a los cristianos? Que tengamos fe. Que tengamos fe. ¿Y eso qué implica? Creer. O sea, debemos estar convencidos. No solamente decir, pues es que lo dice la Biblia y bueno, pues lo tengo que creer. No, tengo que estar convencido. Yo no tengo duda de que Dios me dio vida eterna. ¿O acaso estoy, híjole, sí, será la vida eterna? ¿Sí la tendré? ¿No la tendré? No, debes estar plenamente convencido. Oye, ¿y sí me habrá salvado Dios? ¿De verdad? Sí, no tuve que hacer nada. Mis obras buenas no me ayudan. ¿Sí me explico? Lo que Dios nos dice debemos estar plenamente convencidos de que así es. ¿Por qué? Porque Dios nos dice. Dios nos dice eso. Y entonces de esa manera lo creyó Noé. Oye, pero la demás gente no había visto que lloviera y Dios no les habló a ellos. ¿Cómo sabían que iba a caer un diluvio? La demás gente. ¿Sabían que iba a caer un diluvio la gente? No, sí sabían. Sabían, pero no lo creían. ¿Por qué? Porque Noé, durante 7 años en que estuvo construyendo el arca, él les predicó. Él predicó la palabra. Él predicó que Dios iba a traer juicio a la tierra y que iba a inundarlo con un diluvio. Les estuvo diciendo. Y como no le creyeron, el juicio de Dios cayó sobre ellos a través del diluvio. Dios le habló a Noé, pero ¿qué hubiera pasado si sus vecinos de Noé
se hubieran subido al arca? Se hubieran salvado. Fíjense que cuando Noé construye el arca, hay dos cosas que él no hizo, ni sus hijos. Una, él no cerró la puerta, la cerró Dios. ¿Para qué? Pues para que Noé no se conmoviera y, oye, ábreme, Noé, vecino, sí, pásate. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque no creyeron. La puerta la cerró Dios. ¿Qué otra cosa no hizo Noé en el arca? No hizo un timón. Entonces, ¿quién dirigía el arca? Dios. Pues Dios. ¿Sí? Entonces, como no le creyeron a Noé, que implicaba creerle a Dios, por eso su decisión de ellos fue sobre sus cabezas. No quisieron creer. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Él recibió la tierra prometida? No, fíjense que no. Oye, pero es que Dios le prometió. ¿Saben qué él estaba viendo? La nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Es lo que él estaba viendo. Él no estaba viendo la tierra de Canaán. Llegó ahí, pero la palabra dice que él llegó como un extranjero, que él habitó como extranjero en tienda de campaña. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, ahí está. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, ellos tampoco recibieron la tierra prometida. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Fíjense que cuando leemos el pasaje en el Antiguo Testamento en Génesis, que escucha que el Señor le dice que va a tener un hijo, ella está escuchando atrás de la tienda y le da risa. Entonces, en hebreo, Isaac significa risa. Entonces, por eso le pusieron ese nombre a Isaac. Pero entonces cuando le dice el Señor, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Pero fíjense que sí creyó, o sea, aún que en ese momento dudó y se rió, como un cuerpo, una mujer diría muerto, porque ya no podía concebir por la edad y por muchas cosas, además que era estéril por la edad, o sea, para ella era un cuerpo muerto, ¿sí? Y sin embargo lo creyó después, en medio de sus dudas lo creyó después, ¿sí? Entonces, también por esa fe alcanza testimonio. ¿Sí? Oye, Moisés, Dios le dijo que llevara a su pueblo a la tierra prometida. ¿Y por qué no entró Moisés? Estuvo 40 años, desobedeció. Él hizo algo que no agradó a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo le pedía agua. Y entonces le dice a Dios, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y Dios le dice, con tu vara toca la roca. Le dice, sí, pero no le estaba diciendo que la golpeara como estar azotando a alguien. Y él lo hizo así, porque ya estaba enojado. Entonces, ¿qué haremos? ¿Salir agua de esta roca? Para que vean. Y empieza a golpear, y no estaba golpeando la roca, simbólicamente estaba golpeando al Señor. Porque ¿quién es la roca? Cristo. Entonces,
¿Qué es lo que nos está diciendo Dios a través de estarnos trayendo aquí en este capítulo? Algunas vivencias de grandes hombres y de mujeres de fe. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? ¿Qué es lo que vemos? Que tengamos fe como ellos la tuvieron. Así es. Por ahí luego a veces escuchamos, sobre todo en la Iglesia Católica, a gente que dice: Señor, aumentanos la fe. ¿Será bíblico eso? Aumentanos la fe. En el Nuevo Testamento nos dice que los frutos del Espíritu son, y nos da una serie de frutos, ¿no? Y entre ellos uno es la fe. Ajá. Entonces, oye, ¿y cuándo la recibimos? ¿Cuándo recibimos la fe? Cuando recibimos al Espíritu Santo. Cuando recibimos al Espíritu Santo. En ese momento Dios ya nos dio la fe. Dios no da por medidas diferentes a las personas. Nos da una misma fe. ¿Qué tenemos que hacer? Creer y usarla, ¿sí? Usar esa fe que Dios nos dio. Y aún si Dios nos hubiera dado por medidas, nos dice en el Nuevo Testamento, ¿no? Si vosotros tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña que existe en el mundo, sería capaz de mover montañas, ¿sí? ¿A qué voy? Quizá en ese huracán que estaba aconteciendo, que es el Patricia, hubo muchos creyentes que a lo mejor les pidieron: oye, vamos a hacer una cadena de oración, oye, vamos a orar aquí en la congregación para que Dios cuide de las personas por donde va a pasar el huracán. Y quizá esa persona dijo sí. A lo mejor no tenía demasiada fe según él, y según esa persona pudo elevar una oración que se unió a ese cúmulo de oraciones que hicieron que Dios detuviera el huracán, ¿sí? Entonces, hay cosas que Dios espera que nosotros lo creamos y tengamos fe, y entonces Él nos muestra que Él actuó por esa fe, ¿sí? ¿Sí me explico? ¿Qué hubiera pasado quizás si todos los cristianos que en esa ocasión elevaron una oración no lo hubieran hecho, o hubieran dudado? Hubieran dudado de que Dios detuviera el huracán. A lo mejor Dios hubiera permitido, probablemente sí, que hubiera entrado el huracán y que hubiera destrucción, para que pues nosotros volteemos los ojos y veamos que lo necesitamos, que necesitamos de Él y de su poder. Así es. Entonces, si como creyentes recordamos eso, podemos volver a tener fe para pedirle algo a Dios en ese sentido, ¿sí? Oye, ¿y eso va a obligar a Dios a detener otro huracán o un terremoto o algo? Él siempre nos da conforme a su voluntad. Así es, y además Él es soberano, o sea, lo que Él quiere lo va a hacer, ¿sí? Quizá elevemos una oración y le digamos: Señor, no queremos pasar esto, y el Señor lo hace o lo permite. ¿Por qué? Porque eso va a ser mejor que la decisión que pudiéramos haberle dicho que tomara, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entendemos las consecuencias de lo que Él permite más allá, ¿sí? Quizá mucha gente se pregunte y se diga: oye, es que en el terremoto del 19 murió mucha gente, murieron niños, murió gente adulta, murió gente que no se percató de que había un movimiento en la tierra. Pero ¿qué más pudiera haber que sobrepase a eso, a esas tragedias? ¿Qué pudiera meditar la gente que fue mayor que esa tragedia que le pasó a esa gente? La unión de la gente, la compasión. Sí. El que la gente unida por el amor. Por el amor.
Eso es. El amor es capaz de hacer muchas cosas. Así es. Pero sin duda, lo que podemos observar es eso, la manifestación del amor. La compasión, la ayuda, el apoyo, el consuelo, y eso solamente lo mueve Dios. Y es para que la gente pudiera voltear y decir, también Dios tuvo amor por la humanidad, al grado de haberse humillado como una persona humana y haber padecido un sufrimiento con tal de que su creación fuera salva. Para terminar, vamos a Mateo capítulo 8 a partir del versículo 5. Dice la palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo, ve a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cómo quiere Dios que le agrademos a Él? Él ya nos perdonó. Y no nada más nos perdonó, nos dio vida eterna. Y no nada más nos dio vida eterna. Nos dijo, bueno, ya te limpié, ya te lavé, ahora quiero que seas mi hijo. Nos hizo sus hijos. Y no solamente eso, tiene lugar en su casa para que vivamos con Él. ¿Qué es lo único que nos pide Dios? Para que le agrademos. Creerle, que tengamos fe en lo que Él nos dice, que lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Eso es lo que Dios nos pide. Y cuando nosotros le creamos y estemos convencidos de que así es, entonces nosotros estaremos agradando a Dios. Si queremos agradar a Dios, es eso, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra, y que le creamos lo que Él va a hacer. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu divina palabra. Gracias por la revelación que nos haces, Señor, cuando la consultamos. Y gracias por traer a esta tu iglesia, Señor, tu palabra, el discernimiento de tu palabra, Señor. Gracias porque nos dices de qué manera podemos agradarte. Señor, gracias porque no solamente lo dijiste, sino también lo dejaste por escrito. Gracias, Señor, no solamente por ello, sino porque has dado evidencia a lo largo de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, de que tú has ido cumpliendo tu palabra y lo que está por suceder también se va a cumplir, Señor. Porque tu palabra dice que ni una jota ni una tilde pasará sin que haya de ser cumplido. Señor, ayúdanos a caminar en tu voluntad. Recuérdanos, Padre, cuando hayamos de tomar una decisión, de saber que tú estás ahí y de que quieres que te agrademos, Señor, que te honremos de esa manera, porque de esa manera te estaremos adorando y estaremos alabando y bendiciendo tu nombre por todo lo que tú haces por nosotros. Señor, gracias por todos los hermanos que están aquí presentes en medio de nosotros y que han escuchado tu palabra, que han escuchado tu voz, Señor, no la del predicador, sino tu voz, Padre. Gracias por hablarnos de esta manera, gracias por hacernos entender, Señor, que pues tú cumples todo lo que dices, porque no eres como uno de nosotros, Señor, que decimos muchas cosas y muchas veces decimos y muchas veces no cumplimos. Pero tú eres fiel y jamás cambias, porque eres el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, Señor.
Te agradecemos, Padre eterno, que hayas guiado este mensaje, porque tu voz fue escuchada y tu palabra ha sido sembrada, y Señor, reconocemos que a ti no regresará vacía, porque así lo dice, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro divino Salvador, tu divino Hijo. Amén.